Este creo que era el 3, ¿no era? El que no, o era el 4. El 3 es el que no se diga, profe, el 3. Ok. Déjenme ir. Es el ejercicio 3. ¿Me confirman si escuchan? Estimados estudiantes, espero que se Sí, señora. encuentren muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente ejercicio de ecuaciones logarítmicas que se encuentran en el lado izquierdo y de ecuaciones exponenciales que se encuentran en el lado derecho. Inicialmente me gustaría destacar que en ocasiones ustedes pueden visualizar ese valor de logaritmo como su equivalente en base 10. Entonces en ocasiones se acostumbra a no incluir esa base del logaritmo, pero es lo mismo. Si el log es el mismo logaritmo en base 10, para que lo tengan en cuenta de aquí en adelante. Bueno, inicialmente, chicos, pues lo que vamos a hacer primero que todo es reducir la expresión. ¿Sí están viendo valores que el se video o pueden no? seguir reduciendo, pero lo vamos a hacer. En este caso, Sí, profe, lo estábamos viendo. 13x, pues simplemente es 4x más 1, que sería el valor constante, y vamos a mirar si se puede simplificar el otro. A pesar de que no se puede simplificar, lo escribimos. En ese sentido, nosotros vamos a identificar que este valor de aquí puede ser un valor que vamos a llamar A y ese valor que vamos a llamar B, ¿sí? Con el objetivo de darle esta simbología. ¿Sí? En ese caso, pues tenemos un logaritmo en base A con un término... Bueno, aquí en los logaritmos nosotros tenemos que tener en cuenta qué tipo de logaritmo o de ejercicio que tenemos, ¿sí? Tenemos el que está X por Y, que es de la primera línea. No sé si están viendo el puntero de mi mouse. Entonces, el ejercicio que están explicando es el que hace base a la primera línea donde tenemos los logaritmos, ¿sí? Pero ustedes, cuando lo vayan a realizar, deben tener muy en cuenta si tengo una división de logaritmos, si tengo un logaritmo con exponente, con raíz cuadrada, ¿sí? Deben de identificar como esa parte del tipo de logaritmo o de ejercicio que van a realizar. Entre paréntesis llamado X y acá otro llamado Y, que es prácticamente lo mismo, simplemente aquí se cambió por A y B pues para no afectar los símbolos reales de la ecuación, pero que si ustedes ven, nosotros al tener la suma de dos logaritmos con su misma base, pues la podríamos expresar en la multiplicación de los términos que se encuentran dentro del paréntesis. En este caso, si reducimos la expresión y realizamos un corcheto, nos quedaría así. Este término 4x más 1 que multiplica a 2x más 1. Cerramos el corchete y esto lo igualamos al parámetro constante. En ese sentido, pues vamos a intentar reducir un poco más lo que se encuentra dentro del paréntesis. En este caso, el 4x multiplica al 2x y al 1. Entonces nos quedaría 4x por 2x, daría 8x al cuadrado. Y 4x por 1 daría 4x. Luego, vamos a usar el término constante del 1 y vamos a multiplicar los otros dos términos. 1 por 2x daría 2x más 1 por 1, 1. Y eso lo vamos a igualar a la expresión de la derecha. En ese sentido, pues lo que hacemos nosotros es poner la base real del logaritmo, y en ese sentido, pues se trata, o en matemáticas lo simplificamos, el logaritmo se cancela con su misma base, y nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar 8x cuadrado más 4x más 2x, que si nosotros lo simplificamos, pues nos daría más o menos 6x. En ese sentido, y simplificando, 4x más 2x daría 6x, y esto le sumo 1, y 10 a la 2 es lo mismo que 100. En ese sentido, ya hemos simplificado un poco más la expresión. Vamos a intentar darle una forma de la ecuación general de una ecuación cuadrática de la forma de x cuadrado más bx más c igual a 0 para poder hallar sus raíces. En ese sentido, vamos a pasar el 100 al lado izquierdo y nos quedaría 8x cuadrado más 6x más 1 menos 100 igual a 0. En ese sentido, eso nos quedaría como 8x cuadrado más 6x menos 99 igual a 0, donde el a sería 8, b sería 6 y c sería menos 99. Si nosotros intentamos resolver esta ecuación, simplemente nos va a quedar de la siguiente manera, teniendo en cuenta que x es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre
Todo esto sobre 2 veces a. ¿Listo? Entonces va a quedar así. Nuestra x igual a ¿qué? X igual a menos b, que sería menos 6, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 6 al cuadrado, menos 4 veces a, que sería 8, por c, que daría menos 90. En este punto, pues, él está reemplazando la fórmula que tenemos, la fórmula que colocó acá, la vamos a reemplazar por los 4 ejes que él halló, ¿sí? En este caso, con la simplificación del logaritmo, pues aquí lo ven claro que en el punto, que el a hace las veces de lo que tenemos acá de 8x a la 2, entonces sería 8, b sería 6 y c sería menos 9. Lo que van a hacer es reemplazar estos valores que tenemos acá, reemplazarlos de acuerdo a la fórmula, ¿sí? 6, 9, y todo esto sobre 2 veces a, 2 veces 8. ¿Listo? Si nosotros intentamos reducir un poco más esa expresión, ¿sí? Recordando que como es una ecuación cuadrática, pues vamos a tener 2 raíces. Pues entonces la primera raíz se va a determinar con el positivo y la segunda raíz con el negativo, en este sentido. Entonces, aquí tendríamos una raíz x1, x2, ¿sí? Donde x1, si ustedes hacen la operación, nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar menos 6, vamos a usar el más, raíz cuadrada, de los términos b al cuadrado menos 4, así, 6 al cuadrado menos 4 por 8, y eso por menos 99, ese menos por ese menos va a dar más, entonces con esto garantizamos que lo que está dentro de la raíz va a dar positivo, y abajo vamos a dejar el 16. Y lo mismo ocurriría para x2, ¿cierto? Para x2. Sería menos la raíz. Ahí lo que deben de tener en cuenta es que él está haciendo, como tenemos 2 raíces, debemos de tomar x1 como raíz. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, ok. Pensé que se había caído el internet. De x1 y vamos a reemplazar los valores. Y nuevamente, lo que diferencia del uno al otro son los signos. Primero, x1 pues lo vamos a hacer con el signo más y el segundo lo vamos a hacer con el signo negativo, ¿sí? Entonces, es lo que hay que tener como muy en cuenta de acuerdo a la fórmula que se está utilizando. Sobre 16. Si nosotros simplificáramos esto, esto más o menos nos daría 3,16 y nuestro segundo término nos daría más o menos menos 3,91. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un logaritmo en base a de una expresión b igual a c, nosotros tenemos que garantizar que b sea mayor a c. ¿Qué quiere decir? Que sea positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, como hemos hallado 2 valores de x, pues estos valores de x, si bien es cierto, tenemos 2 valores de las raíces, no quiere decir que estas 2 raíces sean la solución exacta del ejercicio, ya que tenemos que garantizar que al reemplazarlos dentro del logaritmo, pues se garantice una positividad. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues, si nosotros analizamos para el primer valor de x, para x1 igual a 3,16, pues tendríamos que analizar la ecuación. En este caso sería el logaritmo de 4x más 1 más el logaritmo de 2x más 1, y eso tiene que ser igual a 2. Primero que todo, tenemos que garantizar que la x dentro de este número sería 4. Ahí ya lo que vamos a reemplazar el valor de x. Y esto le sumo 1 más el logaritmo de 2 por 3,16 más 1 tenga que ser igual a 2. Eso se podría garantizar, pero lo primero que tenemos que garantizar es que lo que esté dentro de esa expresión de logaritmo sea positivo. ¿Sí? Positivo. En este caso, sí se cumple que esto sea positivo y esto sea positivo, pero vamos también a observar el valor para x igual a 2. Si ustedes lo hacen esto a bajar el positivo, por cuestiones de tiempo y por facilidad, pues voy a evitar el proceso, pero ustedes lo pueden comprobar. Para x2, pues nosotros tendríamos nuestro valor de menos 3,91 y vamos a verificar lo mismo, ¿sí? El logaritmo de 4 por menos 3,91 más 1. Evidentemente 4 por 3,91 da casi
15 negativos más 1, pues va a dar un valor negativo, y a eso le sumo el logaritmo de 2 por menos 3,91, queda casi cerca de 8, 7, algo, y que obviamente al yo sumarle 1, menos 7, algo más 1, pues más negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos garantizando que dentro de del paréntesis del logaritmo se esté garantizando positividad. ¿Qué quiere decir eso? Que esa raíz no me cumple. No me cumple. Estas sí me cumplen, pero para x igual a menos 3,91 no cumple. ¿Qué quiere decir eso? Que la solución real de nuestro ejercicio es x igual a 3,16. ¿Listo? Bueno, entonces ya pasando a nuestro segundo ejercicio, vamos a tener nuestro exponencial 2 a la x menos 2 y mi base 3 a la x. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a usar algunas propiedades de los exponenciales para despejar el valor de x. Lo primero que vamos a hacer, chicos, es tener en cuenta que un valor a la n menos n simplemente es lo mismo que a la n sobre a la n. Entonces, en este caso vamos a tener que ese 2 a la x menos 2 es lo mismo que 2 a la x sobre 2 a la 2. Y esto es igual a 3x. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es 2 sobre 4 y esto a la x y 2 a la x. Y vamos a tener en el lado derecho lo mismo. En ese sentido, si yo paso el 4 al lado derecho a multiplicar, me va a dar que 2 a la x es igual a 4 por 3 a la x. En ese sentido, chicos, y por temas de ley de los exponentes, pues lo que nosotros vamos a hacer es insertar un logaritmo natural, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, para poder intentar usar algunas propiedades de los logaritmos. ¿Sí? En ese sentido, cuando nosotros tenemos un logaritmo en base a, por ejemplo, un logaritmo de una base enésima de un valor x que está a la b, simplemente esto es b por el logaritmo en base a x. ¿Sí? Simplemente pasamos esta b al lado izquierdo a multiplicar. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos el logaritmo natural de 2 a la x, es lo mismo que tener x por el logaritmo natural de 2, y en el lado de acá es lo mismo que tener el logaritmo, en este caso, pero hay que tener en cuenta las propiedades de ese logaritmo, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos el logaritmo de 2 multiplicaciones, simplemente es el logaritmo natural del primer coeficiente más el logaritmo natural del otro operador que estaba multiplicando, ¿sí? Para poder hacer este paso, ¿sí? Vamos a volver a reescribir el logaritmo, vamos a tener que el logaritmo natural en base 4 más, aquí hacemos esta misma propiedad de arriba, entonces la x la saco del logaritmo y dejo un valor. El logaritmo natural de 3 es un número, el logaritmo natural de 2 es un número, el logaritmo natural de 4 es un número que ustedes pueden sacarlo desde sus calculadoras. ¿Qué necesitamos nosotros? Despejar x. Entonces vamos a pasar este logaritmo natural de 3 al lado izquierdo. Nos va a quedar así. X logaritmo natural de 2 menos x logaritmo natural de 3. Y esto es igual al logaritmo natural de 4. ¿Cierto? Entonces, en este sentido, nosotros lo que vamos a hacer es usar el factor común que es la x, que va a multiplicar el logaritmo natural de 2 menos el logaritmo natural de 3, y esto es igual al logaritmo natural de 4, ¿cierto? Si nosotros despejamos la x, pasamos lo que está en el corchete multiplicando, lo vamos a pasar al otro lado y dividir, nos va a quedar el logaritmo natural de 4 sobre el logaritmo natural de 2, que es un número, menos el logaritmo natural de 3, que es otro número. Si yo despejo la x de aquí, me va a dar más o menos un valor de menos 3,42. ¿Cómo nosotros podemos saber si nos quedó bien? Simplemente en la ecuación original, 2 a la x menos 2 igual a 3 a la x. Si reemplazamos esta x dentro de cada componente, lo que esté en el lado izquierdo nos tiene que dar igual al del lado derecho. Ustedes lo pueden comprobar. Bueno, en ese punto ustedes entendieron el ejercicio. Recuerden que deben de tener muy en cuenta la fórmula, ¿sí? Como tal, pero les doy ingreso a los demás. Yo quiero mostrarles algo a ustedes acá. Ángel, tú me compartiste 2, ¿son los mismos? ¿O fue los 2 que yo te compartí esa vez? Fueron los dos que tú compartiste, entonces. Listo, Son diferentes. vamos a mirar entonces, vamos a mirar el otro.
apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio número 3, en el cual nos dice, dada la siguiente ecuación logarítmica y exponencial, resolverlas analíticamente aplicando la definición y propiedades de los logaritmos y de los exponentes. Entonces, para este grupo de ejercicios tenemos una ecuación logarítmica, un logaritmo natural más exactamente, de base E, 2x menos 4 igual a 3 como primera ecuación, y como segunda ecuación tenemos un producto por una exponencial de 7x por 4 elevado a la 3 igual a 6. Antes de proceder con la parte de... Yo quiero mostrarles algo, en vez de mostrarle el video, déjenme mirar acá. Porque es algo que deben de tener muy en cuenta, que es las propiedades de los logaritmos. Si ustedes recuerdan al inicio, esperen un segundo. Vamos a mirar el documento anexo. Creo que estás acá. ¿Ustedes han repasado los presaberes? Les pregunto. Sobre las leyes de signos, las identidades trigonométricas, su uso, sus expresiones, la reducción de radicales semejantes. Las fórmulas que estaban explicando en estos dos ejercicios son fórmulas que conseguimos. Aquí, por lo menos la fórmula que estaban explicando acá. Esta que está aquí en rojo la consiguen ustedes en la parte de presaberes, ¿sí? Que de pronto algunos se van a confundir, pero es que ¿de dónde sé yo que debo de aplicar esta fórmula? Me imagino que es la pregunta que ustedes deben de saber. En el momento de ustedes identificar una función logarítmica, pues ustedes deben de identificar primero qué tipo de función logarítmica tiene y cuáles son las fórmulas de propiedades que se deben aplicar para ella, como las fórmulas de los signos, las fórmulas del logaritmo, la fórmula del logaritmo natural. Entonces, eso es lo que deben de tener como muy claro ustedes para poder desarrollar este tipo de ejercicio. Acá el compañero Ángel, pues el CIPA pasado, él me pidió estos videos porque en el que yo les compartí en el foro no funciona. Yo le compartí estos dos videos como de ayuda para él o para ustedes, ¿no? Pregunta en esa parte. Doctora, ¿podría colocar un momentico el video y lo atrasa a la primera fórmula, por favor? Ok. ¿Pero cuál? ¿El primero o el segundo? El segundo. Déjame corro esta ventana de acá. Y me dices a dónde. desarrollo Que hay en la función Opción. logarítmica, si la expresión tuviera elevada a un número, ya sería la fórmula sería la tercera. La tercera, exactamente. ¿Sí? Ustedes tienen que identificar es el tipo de logaritmo que están utilizando. En esta parte una función logarítmica, ¿sí? O O sea que si exponencial. está elevada, digamos, a la 3, sería bajar el 3 donde está el logaritmo y queda entre paréntesis toda la expresión que está igual. Ok. Sí, señor. logarítmica, un listo. logaritmo natural más Vamos exactamente, entonces a que miremos bien de el video base y lo vamos analizando, ¿les 2x parece? menos 4 igual a 3 como primera ecuación, y Sí, como señora, segunda listo. ecuación Ok. tenemos un producto por una exponencial de 7x por 4 elevado a la 3 igual a 6. Antes de proceder con la parte de desarrollo del ejercicio, conviene
explicar un poco las propiedades de los logaritmos que podemos encontrar nosotros acá en este espacio. Entonces, tenemos como primera propiedad acá, este ejercicio 1, tenemos que el logaritmo de un producto va a ser igual a la suma del logaritmo de x más el logaritmo de y. Si tenemos el logaritmo natural o neperiano de una división, eso va a ser igual a la resta del logaritmo de x menos el logaritmo de y. Mire, Si tenemos... estas son las funciones que ustedes o las fórmulas que deben de tener en cuenta. Lo que yo le decía ahorita. ¿Cómo sé yo cómo debo de aplicar esa fórmula? En este caso aquí les están diciendo que el logaritmo natural, cuando su función viene en multiplicación, como en la primera, que es x por y, entonces su logaritmo natural va a ser logaritmo natural de x más logaritmo natural de y. ¿Sí? Tenerlo como claro. Cuando ustedes consiguen un ejercicio de este tipo de logaritmo, ya ustedes deben de saber que lo deben de separar y hacer la sumatoria de cada logaritmo natural. Cuando hay una división, pues entonces vamos a hacer logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de y. ¿Sí? Entonces debemos de tener claro y como que ustedes lo tengan anotado o guardado de cuándo debo de aplicar esas fórmulas en la parte del logaritmo, que el logaritmo pues es lo que más de pronto la persona se confunde, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un exponente, lo que tú me preguntabas ahorita, el estudiante de ahora, cuando tengo un exponente, entonces quiere decir que yo bajo el exponente, tengo el exponente n aquí, entonces me va a quedar aquí multiplicando al logaritmo de x, ¿sí? Cuando hay una raíz cuadrada, un logaritmo natural de raíz cuadrada de x, entonces se divide, aquí raíz cuadrada está la n, ¿no? Entonces se divide, se coloca 1 sobre n multiplicando el logaritmo natural de x. Entonces, esta parte de esta fórmula que debo de tener como muy en cuenta para el momento de yo desarrollar el ejercicio. Identificar que si me encuentro cualquiera de estos tipos de logaritmos, ¿qué debo de hacer en el momento de simplificar? ¿Sí? Profe, y viceversa también, profe, ¿cierto? Si Exactamente, yo o tengo un... viceversa. ok, Sí, ok, profe. exactamente. Como tercer punto, el logaritmo de una potencia, lo que vamos a hacer es que eso va a ser igual a la potencia que tenemos ahí por el logaritmo de x. Como cuarta propiedad tenemos acá que el logaritmo de una raíz n va a ser igual a 1 sobre n, dependiendo del grado de la raíz, por el logaritmo de x. Como quinta propiedad tenemos que todo logaritmo natural de 1 va a ser igual a 0, el logaritmo de d va a ser igual a 1, el logaritmo de elevado a la x va a ser igual a x, y el logaritmo de x para la cuestión de cambio de bases va a ser igual al logaritmo de a de x dividido el logaritmo de a por e. Recordemos que estos logaritmos son logaritmos neperianos diferentes a los otros logaritmos que son logaritmos decimales de base 10. Estos son de base e. Bueno, entonces ya teniendo esas propiedades, vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar el desarrollo de ese ejercicio. Entonces acá tenemos el ejercicio. Vamos a empezar a desarrollar cada uno paso a paso para que lo puedan comprender más exactamente. Entonces vamos a tener que el logaritmo natural de 2x menos 4 es igual a 3. Entonces, para este caso,
como necesitamos eliminar el logaritmo natural o neperiano, aplicamos una de las propiedades y es elevar, vamos a continuar acá, elevar a la e al exponencial de esta forma con la finalidad de eliminar el logaritmo natural. Lo mismo hacemos para el otro lado de la igualdad. Bueno, entonces, como estas funciones son opuestas, se van a cancelar y nos va a quedar 2x menos 4 igual a e a la 3. Vamos a tener que despejar de esta ecuación 2x y menos 4 que pasaría al otro lado a sumar. Ahí lo que deben de tener en cuenta, si yo tengo de este lado menos 4, al pasarlo hacia el otro lado, él pasaría con el signo contrario, ¿sí? Aquí está sumando o está negativo, pasaría ya a positivo. Y finalmente, vamos a dejar la x sola, de tal forma que nos va a quedar e elevado a la 3 más 4. El 2 está multiplicando a la x, pasa a dividir. Entonces nos queda e elevado a la 3 más 4 sobre 2. Eso lo podemos desarrollar. E elevado a la 3. Vamos a mirar en nuestra calculadora cuánto nos puede dar. Vamos a ubicar acá e. Primero vamos a verificar cuánto vale e. Entonces vamos a activar la tecla con la tecla alfa para segundas funciones el Euler. Y vamos a utilizar este que es elevado y le vamos a colocar, coloquemos acá 1, verificar el valor del logaritmo del exponencial del Euler. Euler elevado a la 1 es 2.7. Ahorita pues vamos a verificar cuánto vale La 3. elevado a la 3. Y nos va a dar que eso es igual a 20. Podemos dejarlo 20.09. 20.09. Esto va a ser 20 punto, coma 09, aproximando la tercera cifra para dar solamente dos cifras decimales, y lo que vamos a hacer es realizar esta operación y vamos a tener 20,09 más 4 dividido 2 nos dará 24,09 dividido 2. Y 24 24,09 dividido 2. Cuando nos aparece de esta forma fraccionada, buscamos bien sea en esta tecla buscamos acá la tecla de que dice para pasar de decimal de fracción a decimal. Entonces suprimimos esta tecla que dice S doble flecha D, que está arriba acá de las teclas rojas. Entonces me da 12.045. Entonces X va a ser igual a 12,045
0.45. Entonces ya tenemos el valor de x. Entonces ahí ya hemos solucionado este primer ejercicio. Vamos a verificar para el otro ejercicio. Nos aplican ahí. Pues tenemos la parte B. ¿Sí entendieron esta, la primera parte? Es lo que hace para poder eliminar el logaritmo natural, pues utilizamos el exponente, como son contrarios se elimina. Y luego empezamos es a tratar de separar x, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos de tener en cuenta en esta parte, en este tipo de ejercicio. Pues ahorita él va a hacer el otro, que es el 7, 4 a la 3, creo que es, menos 2. Entonces, vamos a ver eso. Y en esa parte B, vamos a escribir acá el ejercicio 7 por 4 elevado a la t A la T. igual a 6. Entonces, acá aplicamos un concepto en el cual el logaritmo de cualquier expresión de base de b tiene que ser igual a c. Y si eso lo miramos de forma exponencial, entonces recordemos las partes. Está la base. Entonces vamos a colocar acá la base. Este es el exponente. Y este, la potencia. Recuerden que lo que él está haciendo aquí de esta parte es Bueno, las propiedades para poder desarrollarlo, desarrollar este otro vamos a ejercicio, ¿sí? observar que vamos a escribirlo de esa forma. Entonces, antes de eso vamos a despejar el 7 de ese producto para dejar solo el 4 elevado a la t. Te digo, 4 elevado a la t va a ser igual a 6. El 7 estaba multiplicando, Pasa a dividir. Ahorita sí expresamos eso de tal forma, entonces observemos que acá el 4 en esta parte hace de base la t hace de exponente y esto hace de potencia. Entonces, teniendo ese concepto, vamos a ubicar esto, decimos logaritmo. Observemos que la base va a ser 4. Seguimos los pasos acá. La potencia, colocamos acá esto en paréntesis, si ustedes quieren, 6 séptimos. Eso va a ser igual a t. Ahora aplicamos un cambio de base en el cual vamos a transformar ese logaritmo en base 4 de 6 séptimos igual a t. Lo vamos a transformar en un logaritmo de base 10. Entonces va a ser logaritmo, bueno, aunque no es necesario escribir la base 10. Entonces nos va a quedar, para hacer la transformación, logaritmo, en la parte de acá arriba vamos a colocar la base 6 séptimos
sobre logaritmo de 4. Entonces aquí ya podemos, ya los logaritmos están en base 10, aplicando las propiedades. Vamos a utilizar acá la calculadora. Entonces va a decir logaritmo, paréntesis, 6, ya tiene paréntesis. Utilizamos esta parte de fracción. Trabajamos con esta tecla, 6 séptimos. Dividido Sobre el logaritmo logaritmo de 4. de 4. Y aquí nos va a decir que eso nos va a dar menos 0.11. Entonces, para lo cual el logaritmo de 4 de 6 séptimos tiene que ser igual a 0.11, menos 0.11. Entonces, ahí ya estaría terminado el ejercicio. Antes de eso, vamos a revisar acá otras propiedades para que ustedes las tengan en cuenta. Otras propiedades de los logaritmos, en este caso los logaritmos decimales, son parecidas a las que teníamos anteriormente. Acá vemos logaritmo de un producto igual al logaritmo de A más A más B, que el logaritmo de una división va Estas a son ser todas igual las al propiedades, logaritmo lo que de yo A les decía menos ahorita una que recta, debían de tener en que el cuenta. La logaritmo de la anterior potencia. era el logaritmo de propiedades exponenciales, ¿sí? Y esta es la del logaritmo propiedades Va a ser decimales. igual a bajar la potencia por el logaritmo de A, manteniendo acá esta potencia de aquí, que el logaritmo de una raíz cualquiera va a ser igual a 1 sobre el valor de esa raíz por el logaritmo de A, que el logaritmo de A elevado a la A va a ser igual a 1, que el logaritmo de C de A, esto aplica para cambios de base, va a ser igual al logaritmo de A sobre el logaritmo de C, que va a representar la base. Entonces acá tenemos unos pequeños ejemplos, como además el logaritmo natural por Euler, como son funciones opuestas, se anulan, entonces da igual a 1, son en inversos multiplicativos. Entonces, eso sería todo por este ejercicio. Ok. ¿Sí le entendieron en esa parte del ejercicio? Sí, profe, sí. Quiero mostrarles algo porque de pronto algunos no están, déjenme, les doy admitido, no tiene como de pronto no ingresaron en el CIPAS pasado. ¿Ustedes tienen alguna pregunta de algún otro ejercicio para entonces yo hacer un recorderis del CIPAS pasado para los que están ingresando apenas en este CIPAS? De pronto no lo tengan muy Profe, claro. Sí, dime, Vladimir. profe, el punto 5 lo veo como más complicado, profe. No entiendo muy bien. El punto 5 sí es un ejercicio, ese es el que tienen que hacer el video, ¿verdad? Sí, sí, profe, es. Efectivamente. Vamos a mirarlo aquí. ¿Qué nos está diciendo el punto 5? O 3, 4,
Punto 5 le dice que se presenta el enunciado que deberá resolver y sustentar por medio de un video representando la función y su respuesta en GeoGebra. Recuerde que en esta actividad deberá realizar el mismo video de sustentación. Una breve presentación en inglés acorde a las indicaciones. En inglés, ustedes lo que deben de hacer es decir su nombre, que están estudiando, algo muy pequeño, y ya el resto de la sustentación sí va a ser en español. ¿Sí? Le están dando una problemática donde ustedes determinan la función del costo de CDX y el costo total de producción de 30 camisetas. Les dice que un nuevo proveedor les ofrece un descuento progresivo en el costo de materiales. El nuevo costo total de producción en pesos está dado por la función. Les da las funciones. Estas mismas funciones son las mismas de ejercicios anteriores que ustedes tienen que hacer. ¿Recuerdan cuáles son las propiedades que deben de hacer cuando conseguimos este tipo de función? Esa es cuadrática. Exacto. Entonces, de acuerdo a esa función, debemos definir cuántas camisetas se debe producir para minimizar el nuevo costo total de camisetas. Luego nos dice que cuál será el costo total para este número de camisetas y graficar en GeoGebra la nueva función del costo total. ¿Cuál es la nueva función? La que le va a resultar aquí. ¿Qué deben de hacer cuando hay una función cuadrática? ¿Sí lo recuerdan? Que tengo un exponencial, tengo una negación, ¿qué debo despejar? Si ya hicieron el primer ejercicio, ustedes tuvieron que tener una de las funciones cuadráticas. Y es más, aquí mismo le dice la fórmula del vértice para una función cuadrática en los ítems B y C. ¿Sí? Aquí mismo le está diciendo. Doctora. Sí. Qué pena interrumpirla. Es que yo estaba haciendo ese punto, pero en el resultado final me sale negativo. Entonces no sé si es que hay algo en la fórmula que no está bien, pero el resultado me sale negativo. ¿Y cómo la despejaste? ¿La puedes mostrar? ¿La tienes ahí? No, ¿Tú estás en el computador o está en...? No, estoy en el teléfono. Sí, porque ahí tendríamos que mirar cómo la desarrollaste y cómo la despejaste. ¿Sí? Ahí está el punto, en cómo despejo la X para poder hallar el costo total o para poder hallar cuántas camisetas puede producir para minimizar el costo. ¿Sí? Ahí cuando tú haces cuando tú despejas en función de X, ahí es donde te das cuenta si estás cometiendo un error. ¿No se puede despejar con la fórmula general, doctora? Profe. Sí, pues aquí le están dando a ustedes la fórmula que deben utilizar, la fórmula del vértice, pero ese es solamente para el punto 1, ¿no? Sí. Y le dice que la función es cuadrática en los ítems B y C. En el punto C, en el punto B, perdón, le están dando la compra de automóvil debido a la compra del clima costero, la depreciación, un porcentaje que disminuye el 15% cada año con base a la información anterior. Determine la función exponencial, ¿sí? Determine la función exponencial que modela el valor del automóvil. Grafique en GeoGebra, este está más fácil que el anterior. ¿Y cuál será el valor del automóvil después de 5 años? Recuerde que cada año disminuye el 15% del valor de 30, ¿sí? ¿En qué año el automóvil pierde la mitad de su valor? Este ya es como, más que ejercicio que en esta anterior, es más como darle respuesta a las preguntas que le están haciendo. En el punto C, ese ejercicio como tal, de logaritmo, tener en cuenta las propiedades que se nombraron.
que hay que tener en cuenta cuando yo me consigo con un tipo de logaritmo de esta manera. Déjenme para darle ingreso a lo que van. No se les olvide ir confirmando asistencia, ¿verdad? Confirmando asistencia en el campus. ¿Qué más nos dice? Aquí es un automóvil realiza un viaje desde Bogotá a Tunja, recorriendo una distancia aproximada de 150 kilómetros de carretera. Durante el trayecto, el vehículo mantiene una velocidad constante en kilómetros por hora. Expresan cuánto tiempo de viaje en horas como una función racional en términos de velocidad y cuánto tiempo tomará cada viaje. Pues aquí tendrán que tener en cuenta la velocidad y los kilómetros de aproximación que se tiene. Este no está complicado. Aquí donde ustedes tienen es como que aplicar ciertas propiedades que hay, por lo menos la del logaritmo, la primera que vieron, en esta también. ¿Sí? Es aplicar las propiedades de acuerdo a qué? De acuerdo a lo que estábamos mirando. Creo que fue aquí. Este tipo de propiedades. ¿Sí? Recuerde que estas son las exponenciales y las otras son las de decimales. Entonces, es aplicarlo al ejercicio 5. En ese ejercicio, ustedes lo que van a hacer es explicar qué fue lo que hicieron de acuerdo a la letra que ustedes escogieron. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta tiene? No, profe, yo no tengo otra pregunta. Tenía una duda con este punto, pero bueno, ahí me la aclaró un poquito para yo terminar estos ejercicios, profe. Gracias. Listo, dale. Yo sí voy a hacer un recorderis del material de estudio que está en el mismo anexo donde ustedes tienen los ejercicios. ¿Sí? Vamos a abrirlo directamente ya. Recuerden que este es la página como tal que tiene el director. Todos los temas del periodo. La clasificación de los dominios. Creo que por aquí la tengo abierta. Clasificación de los dominios. Aquí ustedes consiguen ejercicios. Como ejemplo, vamos a mirarlo. Ustedes en el CIPAS pasado se tomaron la tarea de mirar todos estos links. Les pregunto. Sí, profe, sí, la mayoría. Okay. Vamos a mirar. Aquí nos está hablando de clasificación de funciones. Donde, ¿cómo se clasifican? Algebraicas y trascendentales. ¿Sí? Entre la algebraica tenemos la polinómica, radicales, racionales, radicales y atrasos. ¿Cómo lo identifico? Este es más que todo como para el ejercicio 1, donde ustedes le están diciendo decir qué tipo de funciones es el que está en la gráfica que a ustedes les representa el ejercicio en GeoGebra. ¿Sí? Entonces miremos la polinómica, la forma de la gráfica como se veía. Miremos la racional, bien sea del lado positivo hacia el lado negativo o de este lado. La radical, la irracional o radicales y la de atroz. ¿Sí? La forma que se representa. ¿Qué les dice el ejercicio 1? Que deben de observar la gráfica y definir qué tipo de función es. ¿Sí? Eso es lo que le está pidiendo el ejercicio 1 a ustedes. Las trascendentales, pues están las exponenciales,
logarítmicas y trigonométricas. Recuerden, las logarítmicas son las que empiezan por el logaritmo, de acuerdo a qué exponente está. Están las exponenciales, que es e elevado a x, o un número x, y las trigonométricas, que son las que empiezan por tangente, coseno, cosecante, ¿sí? Esas serían las trigonométricas. Forma de su gráfica, ya ustedes la pueden mirar en este mismo link que está en el documento del anexo 1. Y estos son unos ejercicios donde ustedes pueden identificar su clasificación. Recuerde esta clasificación, ¿cuál sería? Polinómica. Polinómica, exactamente. Polinómica. ¿Cómo la recuerdo? Vamos a devolvernos. Mírenla acá, polinómica, ¿sí? Recuerden, cuando nosotros veamos una función aquí así, ya sabemos nosotros y la identificamos que es polinómica. Si vemos esta, que hay en una división, son las racionales. Si vemos una raíz cuadrada de 2x a la 2 menos x más 1, son radicales o irracionales. Y las de trozo es las que nos aparecen con 3 tipos de funciones, ¿sí? Entonces, en el ejercicio nos está mostrando que esta es polinómica, ¿sí? Entonces, aquí ustedes también consiguen... Es la misma cuadrática. Exacto. ¿Esta cuál sería? Está fácil. Miren, aquí tengo. Cuadrática también. Sí, pero ¿qué tipo de función es? Mire, aquí dice polinómica, radical, exponencial, trazos, irracional, logarítmica o qué? Logarítmica. Logarítmica. Trigonométrica. Trigonométrica. Recuerde que todas las que son de trigonométrica empieza por seno, coseno, tangente, ¿sí? Esas serían las trigonométricas. Cuando me dice logarítmica, es que empieza por el símbolo de logaritmo o ln, que es logaritmo natural. ¿Esta cuál sería? Esta está fácil. Cuando yo encuentro esta e, ¿qué sería? Exponencial. Exponencial, exacto. ¿Y esta? Racional. Cuando encuentro una racional, cuando hay una división. Entonces, eso es lo que debo de tener en cuenta en el momento que veo el ejercicio, mirar qué tipo de función es y decir en respuesta al ejercicio 1 qué tipo de función. Aquí mismo ustedes también consiguen la forma en que va su gráfica, ¿sí? Porque a veces hay alguna que les da la gráfica y dice definir su función o su rango, su dominio. Miren que ustedes tienen todo el material. Esta vendría siendo ¿qué? Cuando conseguimos raíz cuadrada, ¿qué es? ¿Irracional o qué? Me devuelvo. ¿Cuál sería? ¿O esta? Radicales. Irracional o radicales. Radicales, exactamente. Cuando yo me consigo con un ejercicio que tiene raíz cuadrada, yo ya la identifico que es un irracional. ¿Sí? En dominio y rango. ¿Qué me dice en dominio y rango? Espérenme, devuelvo. Que las funciones polinómicas exponenciales, la de seno y coseno, siempre van a estar que todos los números son reales, ¿sí? La parte del dominio. Y para el rango hay que analizar su estructura, ya que tiene la función y aplicar algunos procedimientos de tipo algebraico. De cuando nosotros nos conseguimos una función polinómica exponencial o un seno o un coseno, ya sabemos que su dominio va a ser en números reales, ¿sí?
Las funciones polinómicas de grado impar tienen un rango a todo el conjunto de los números reales. ¿Sí? Para las funciones trigonométricas, pues hay trigonométricas tangente, cotangente, secante y cosecante. Es importante primero conocer los valores que se generan, indeterminaciones, y por esto no hace parte del dominio. Esos son los tipos de link que ustedes deben de mirar y están en el mismo anexo que donde están los ejercicios, ¿sí? Porque a veces van y buscan en otra parte o van y se van a enredar más. De por sí, cálculo es un poquito enredadito. ¿Qué es lo que yo estoy tratando? Es de que ustedes sepan dónde buscar, sepan cómo identificar y que lo vean de una manera más fácil. Yo puedo llegar aquí y explicar y esto y esto y esto, pero si ustedes no saben dónde buscar las propiedades para aplicar el ejercicio, ¿será que pueden hacer el ejercicio? Porque todos los ejercicios no son iguales. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, ¿qué hay? Sí, Sí, señora. sí, profe, sí. Ok, entonces lo que estoy tratando es de que ustedes lo vean de una manera mucho más fácil de cómo resolver los ejercicios y las actividades y cómo buscar la información o cómo la busco. Porque aquí yo le puedo mostrar un ejercicio, ¿sí? Yo le hago un ejercicio, listo. Pero resulta que su ejercicio del trabajo es diferente y aplica otras propiedades. Entonces ustedes deben de aprender en dónde consigo esa información para yo poder identificar las propiedades que voy a utilizar para el ejercicio que escogí en realizar. ¿Sí? Bueno, esta parte, y si ustedes se observan, cada uno de estos le va a dar explicación sobre el tema, la parte de función racional, todo esto. ¿Sí? Si ustedes van por cada uno de ellos, igual yo les expliqué la vez pasada que tenemos OBIS donde también explica cada uno de los temas. Chicos, por el momento, pues, no tengo más que decir. Ustedes me dicen si tienen alguna otra duda. ¿Quiénes son los de Aguachica? Por favor, me levantan la mano. ¿Quiénes son de la UDER Aguachica? ¿De ustedes? 1, 2, 3, 4. Ok. Bueno, Jenny está entrando y ya estamos casi finalizando. Profe, yo también, profe, yo también. ¿También eres de Aguachica? Sí, profe, aquí tiempo, la toque con el celular, sí. Ok, entonces yo tengo pensado hacer unos CIPAS presenciales, que de pronto para ustedes va a ser mucho más dinámico y se pueden apoyar también entre ustedes mismos. ¿Qué día ustedes pueden asistir? Y todos están trabajando o no están trabajando, pueden venir en la tarde, por lo menos tipo a esta hora. Igual yo sigo haciendo CIPAS virtuales para los que no son de acá. Doctora, a mí me quedaría un poco complicado porque es que yo en este momento me encuentro en Sincelejo y trabajo de lunes a sábado, aunque hay sábado que descanso. Me quedaría más fácil un sábado. Pero estás matriculado acá en la UDER Aguachica, ¿sí? Ahí en Aguachica, sí, señora. Okay. Y tú vienes hasta acá los sábados, de Sincelejo hasta acá, ¿no? No todo, porque me queda complicado, pero sí algunos. Claro. Y este fin de semana pienso ir, o sea, mañana apenas termino, salgo para Aguachica. Ok, listo. Joenis, ¿tienes el micrófono abierto? Bueno, yo voy a pasar una información para los de Aguachica para ver, poder nosotros organizar acá, ustedes saben que acá es una UDR pequeña, organizar los espacios para poder hacer CIPAS presencial acá y lo hacemos híbrido para que los que están por fuera, porque también tengo estudiantes de Barranquilla, de otras zonas en la cual pues también hay que darle esas orientaciones. Esta actividad se cierra el día 29.
a nosotros nos tienen autorizado para retroalimentar hasta el día 26. El que ha subido ya ha tenido su retroalimentación. Igual los que subieron hoy, la retroalimentación se les realizará mañana en horas de la mañana. ¿Sí? Entonces, como que tengamos en cuenta eso. Y no olviden entregar su trabajo. Si tienen alguna duda, por favor me escriben y lo vamos resolviendo. Pueden escribirlo más en el mismo chat del CIPAS o en el chat del curso que tenemos como tal. Lo pueden preguntar y lo vamos resolviendo para que los que están también ahí, pues también vean la respuesta que se le da. Tutora, a mí no me ha hecho la retroalimentación de los 2 primeros ejercicios. ¿Cuándo lo subiste, José? El sábado pasado, el sábado que pasó. Me regalas tu grupo. 3:14. 3:14, listo. Déjame, ¿y cuándo miraste? ¿Cuándo revisaste el